Si hay algo que una mujer percibe es cuando algo en casa no está bien. Podemos fingir que no lo vemos, intentar ignorarlo, pero el corazón lo siente. Y conmigo no fue diferente. Mi vida siempre fue tranquila dentro de lo que se espera de un matrimonio de 25 años. Vicente no era el hombre más amoroso del mundo, pero era un buen marido. Trabajaba como maestro de obras, llegaba a casa a la hora exacta, comía lo que yo cocinaba sin quejarse y veía televisión hasta quedarse dormido. Nunca me dio problemas, nunca me dejó faltar nada. Pero entonces, las bragas empezaron a desaparecer. La primera vez que lo noté, pensé que era cosa mía. Estaba segura de que había colgado en el tendedero unas bragas bonitas de encaje rojo que guardaba para ocasiones especiales, aunque hacía mucho tiempo que no había una ocasión especial entre Vicente y yo. Al día siguiente, cuando fui a recogerlas del tendedero, habían desaparecido. Me quedé pensando, ¿se las llevó el viento? ¿Alguien las tomó? Pero, ¿quién querría unas bragas usadas, por el amor de Dios? Lo dejé pasar hasta que desapareció otra, también roja. Entonces empecé a prestar atención. Tenía un juego de 5 bragas rojas que compré en una promoción en la tienda del centro. Eran solo las rojas las que desaparecían. Si hubiera sido una blanca, beige o azul, lo entendería, pero siempre eran las rojas. Eso no podía ser coincidencia. Mi mente comenzó a trabajar. Al principio, pensé que alguna vecina sinvergüenza estaba robando mi ropa interior. La idea me llenó de rabia. Siempre me gustó vivir en casa, pero lo malo es que todo está al alcance de quien quiera tomarlo. Pensé en preguntarle a mi amiga y vecina de al lado, Neide, si había notado algo extraño, pero me contuve. ¿Y si es solo cosa mía? Mejor mantener la boca cerrada por ahora. Durante los siguientes días, observé atentamente. Conté las prendas antes y después de lavarlas, y entonces vino el golpe. Había lavado otra roja, lo recordaba bien. La colgué junto con el resto de la ropa y me puse a hacer las tareas de la casa. Al final del día, cuando fui a recogerla, ya no estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche no pude dormir. Vicente roncaba a mi lado, ajeno a mi torbellino de pensamientos. Lo miré en la oscuridad, tratando de imaginar si había algo extraño en su comportamiento, pero no parecía diferente. Oh sí. En los días siguientes, empecé a observarlo de una manera en la que nunca lo había hecho antes. Y entonces noté los cambios. Últimamente, se arreglaba más. Nunca le importó su apariencia, siempre usaba cualquier ropa para trabajar, pero ahora era diferente. Se ponía perfume, se peinaba, incluso cambió de desodorante. Lo elogié la primera vez que lo vi arreglado, pensando que era algo bueno. Mira, Vicente ha decidido cuidarse. Te ves bien, ¿eh? Él sonrió con vergüenza. Ah, Rosángela, hay que darse un retoque de vez en cuando, ¿no? Solo que ese de vez en cuando se convirtió en todos los días. Otra cosa, empezó a llegar más tarde. No era nada exagerado, 1 o 2 horas más de lo habitual, siempre con la excusa de que la obra estaba atrasada. Pero yo ya había estado casada el tiempo suficiente para saber que cuando un hombre cambia de hábitos, hay algo más detrás. Lo que más me molestaba era cómo hablaba de un tal Jonas. Jonas por aquí, Jonas por allá. Un nuevo albañil que había entrado en el equipo. Vicente lo elogiaba demasiado. Decía que era trabajador, listo, que aprendía rápido. Al principio, me pareció bonito que reconociera el esfuerzo de su compañero, pero con el tiempo me di cuenta de que hablaba de Jonas con un brillo en los ojos que no tenía cuando hablaba de mí. Fue entonces cuando lo supe. No sabía exactamente qué, pero sabía que algo grande estaba pasando. Decidí hablar con Neide sobre el asunto, tratando de parecer casual. Oye, ¿has oído hablar de un albañil llamado Jonas? Dicen que trabaja con Vicente. Neide pensó un poco. Jonas. Ah, sí, lo he visto en la obra cerca de aquí. Es nuevo, ¿no? Guapo, el chico. Mi estómago se revolvió. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué me estaba ocultando Vicente? Esa noche, me acosté junto a él y miré el techo durante horas. Su ronquido parecía más fuerte que nunca. No tenía pruebas de nada, solo una corazonada. Pero las mujeres confían en su intuición, y la mía estaba gritando. La mañana siguiente tomé una decisión. Si Vicente estaba ocultando algo, yo lo descubriría. Aunque fuera lo último que hiciera. Si hay algo que he aprendido en mis 78 años es que, cuando una mujer siente que algo está mal, debe confiar en su propio instinto. Y el mío me estaba volviendo loca. Vicente con sus nuevas manías, arreglándose demasiado,
hablando demasiado de Jonas, llegando tarde, y lo peor de todo, mis bragas rojas seguían desapareciendo. Era como si me estuviera poniendo a prueba, esperando ver hasta dónde podía fingir que no veía nada. Pero yo veía. Y iba a descubrir la verdad. Pasé la semana observándolo todo. Miraba de reojo cada paso de Vicente, cada palabra que soltaba sin darse cuenta, en el desayuno, en la cena, hasta cuando iba a bañarse. Él, ajeno a mi plan, seguía creyendo que yo no sospechaba nada. Pero yo ya estaba planeando mi jugada. El sábado, Vicente salió temprano, como siempre. Dijo que iba a la obra a revisar el trabajo, que las cosas estaban retrasadas. Fingiendo indiferencia, hice un gesto desinteresado. Ajá, ve. Pero por dentro, ya tenía todo planeado. Esperé media hora antes de salir de casa para no levantar sospechas. Tomé mi bolso, me puse ropa discreta, nada que llamara la atención, y fui tras él. Pero, ¿cómo iba a seguirlo sin que se diera cuenta? Fácil. Amiga, necesito tu ayuda. Neide abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué pasa, mujer? Voy a seguir a Vicente. Neide se quedó en shock por un segundo. Luego dio un gritito y aplaudió. Sabía que había algo raro. ¿Pero cómo lo hacemos? Le expliqué el plan. Neide iba a conducir y yo iría en el asiento del copiloto. Así, si Vicente miraba por el retrovisor, no me vería detrás de él. Además, nunca prestaba atención al coche de Neide, así que estaba perfecto. Vicente tomó la avenida principal, pero no fue a la obra. No, señor. Tomó un camino diferente, un atajo por calles más pequeñas que llevaban a un barrio más apartado. Mi corazón latía con fuerza. ¿A dónde estará yendo este hombre, murmuró Neide, manteniendo la distancia con el coche. Vicente se detuvo frente a una casa sencilla, un poco apartada de la calle. La reja era baja, el patio pequeño. Apagó el coche y bajó despacio. Y entonces lo vi. Jonas. El albañil apareció en la puerta de la casa y sonrió al ver a Vicente. Una sonrisa demasiado grande, demasiado íntima. Mi estómago se hundió. Neide me miró, confundida. Rosángela. Pero yo ya lo sabía. Allí, frente a mis ojos, Vicente tomó a Jonas del brazo y los dos entraron juntos a la casa, como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé paralizada. El dolor llegó como un puñetazo en el estómago. No era solo la traición. No era solo la ruptura de la confianza después de 25 años de matrimonio. Era la revelación de que Vicente nunca fue quien yo pensé que era. Me sentí una tonta. Neide apretó mi mano, sacándome del trance. Rosángela, ¿qué hacemos? No lo sabía. Quería gritar. Quería golpear esa puerta. Quería preguntarle en su cara cómo tuvo el coraje de engañarme por tanto tiempo. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía una tristeza profunda. No era solo una mujer traicionada. Era una mujer que había vivido una mentira. Mi garganta se cerró. Neide me miraba, esperando cualquier reacción. Respiré hondo. Nos vamos. Ella abrió los ojos. ¿Cómo que nos vamos? No me voy a humillar por ningún hombre. Quería respuestas, sí. Pero en ese momento, más que nada, quería irme. Quería volver a mi casa y poner mi cabeza en orden. Neide dio la vuelta y nos dirigimos a la avenida principal. Me dejó en casa, y en cuanto entré, cerré la puerta con llave y fui directo a mi habitación. Miré la cama que había compartido con Vicente durante tantos años. La ropa de él en el armario. Los recuerdos de un matrimonio que, en ese momento, parecían vacíos. Me senté al borde de la cama y comencé a llorar. No de rabia, sino de luto. Porque, de cierta forma, el Vicente que yo conocía nunca existió. Pasé el resto del día encerrada en casa, sin ganas de hablar con nadie. Mi cabeza daba vueltas con un torbellino de pensamientos sin fin. Intentaba encontrarle sentido a todo lo que había vivido con Vicente, pero la verdad era solo una: mi matrimonio de 25 años fue una mentira. Y las bragas rojas, bueno, ahora sabía exactamente dónde estaban. Anocheció y Vicente aún no había regresado. Me senté en el sofá, mirando el reloj y escuchando el tic-tac irritante. Con cada minuto que pasaba, mi angustia aumentaba. Cuando escuché el sonido de la llave girando en la cerradura, mi corazón dio un salto. Vicente entró en la sala como si nada hubiera pasado, sin imaginarse que yo ya sabía la verdad. Hola, Rosángela. ¿Cómo estuvo tu día? Tuve ganas de reír. ¿Cómo estuvo mi día? Realmente estaba fingiendo que todo era normal.
Crucé los brazos y lo miré fijamente. ¿Y el tuyo, Vicente? ¿Cómo estuvo tu día? Él dejó su bolsa de herramientas en el suelo y se quitó los zapatos. Agitado. La obra está atrasada. Ah, la obra, interrumpí, sintiendo el sabor de la ironía en mi boca. Me imagino que Jonas te está ayudando mucho, ¿no? Vicente se congeló. El hombre se quedó parado en medio de la sala, mirándome desconfiado. ¿Qué quieres decir con eso, Rosángela? Me levanté lentamente, sintiendo la sangre hervir. Te vi. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vicente abrió los ojos y perdió el color en el rostro. ¿Qué? Te vi entrando en la casa de Jonas. Vi la forma en que él te miró. Vi la forma en que tú lo miraste a él. Y ahora todo tiene sentido. El pánico en su rostro confirmó lo que yo ya sabía. Vicente abrió la boca varias veces, como si intentara formular una excusa, pero nada salió. Estaba mudo. Apoyé las manos en la cintura y negué con la cabeza. ¿Cuánto tiempo, Vicente? ¿Cuánto tiempo me has engañado? Se pasó las manos por el rostro, nervioso. Rosángela, no es lo que estás pensando. Ah, esa frase. Entonces explícame, Vicente. Explícame por qué estabas tomando mis bragas. Explícame por qué te arreglas tanto para ir a la obra. Explícame por qué llegas tarde. Explícame por qué pasé 25 años de mi vida al lado de un hombre que nunca fue sincero conmigo. Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Mi pecho subía y bajaba con la respiración agitada. Vicente se dejó caer en el sofá y enterró el rostro entre las manos. Por primera vez, no tenía salida. El silencio pesaba entre nosotros. Después de un tiempo, levantó la cabeza y me miró. Pero no era la mirada del Vicente que yo conocía. Era una mirada de cansancio. Nunca quise hacerte daño, Rosángela. Solté una risa amarga. Pues hiciste un excelente trabajo. Él suspiró y desvió la mirada. Pasé toda mi vida fingiendo ser alguien que no soy. ¿Crees que fue fácil para mí? Crucé los brazos. Ah, claro, porque ahora resulta que yo soy la villana de esta historia, ¿no? No es eso. Entonces, ¿qué es? Al menos me debes la verdad. Respiró hondo y frotó las manos en sus piernas, como si estuviera preparándose para decir algo que nunca tuvo el coraje de admitir. Siempre supe que era diferente desde joven. Pero fui criado en una época en la que eso no era una opción. Casarme, tener una familia, era lo que tenía que hacer. Tragué saliva. ¿Y yo? ¿Solo fui un escudo? Me miró con una tristeza genuina en los ojos. Fuiste mi mejor amiga, Rosángela. Esas palabras me golpearon como una bofetada. No esposa. No amante. No la mujer de su vida. Mejor amiga. Y eso dolió más que cualquier traición. Nos quedamos en silencio por un tiempo. Vicente bajó la cabeza, derrotado. Nunca quise hacerte sufrir. Me pasé las manos por el rostro, cansada. Podría gritar, insultarlo, decir todo lo que tenía atorado en la garganta. Pero en el fondo, sabía que nada de eso cambiaría los hechos. No sé qué hacer ahora, murmuré, más para mí misma que para él. Vicente me miró. Puedo irme de casa, si quieres. Tal vez eso era lo mejor. Asintió sin protestar. Creo que, en el fondo, él ya sabía que este momento llegaría. Me levanté y fui a mi habitación, dejándolo solo en la sala. Cuando cerré la puerta, me dejé caer en la cama y lloré todo lo que tenía dentro. No sabía qué sería de mi vida ahora. Pero una cosa sí sabía, de aquí en adelante, iba a reconstruirme. Con o sin Vicente. La mañana siguiente amaneció pesada. El silencio en la casa era casi palpable. Vicente durmió en el sofá, pero ni siquiera me preocupé por preguntarle si había dormido bien. Para ser sincera, yo tampoco dormí. Mi almohada seguía húmeda de las lágrimas que derramé durante la noche. Me levanté, fui a la cocina y empecé a preparar café, pero el aroma que antes me reconfortaba ahora me revolvía el estómago. Aquella casa que durante 25 años había sido mi hogar, ahora me parecía un lugar extraño, sofocante. Vicente apareció en la puerta de la cocina con la mirada baja, el cabello despeinado. «Buenos días», murmuró. No respondí. Simplemente serví una taza de café y me senté a la mesa. Él entendió el mensaje, tomó su café y se sentó frente a mí. El silencio fue ensordecedor. Después de un tiempo, soltó un suspiro y dijo: «Hoy me iré». Mi mano tembló levemente al sostener la taza. «¿A dónde vas?» Él suspiró de nuevo. «Me quedaré un tiempo en casa de Jonas hasta que encuentre un lugar para mí. No sé por qué,
Pero escuchar eso me dolió. Era obvio que iría allí, pero saber que se iba directo a los brazos del hombre por quien me había cambiado hacía que la herida ardiera aún más. Asentí lentamente, intentando mantener la compostura. Mejor así. Vicente removió el café sin prisa, mirando el líquido como si esperara encontrar en él la respuesta a todos los problemas. Tienes razón. Debería habértelo contado antes. Levanté la mirada hacia él. Sí. Deberías. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, lo interrumpí, sin paciencia. Y ahora los dos tenemos que seguir adelante. Él asintió. Voy a empacar mis cosas. Y eso fue todo. Sin más excusas. Sin más explicaciones. Solo un hombre guardando sus pertenencias después de 25 años. Pasé la mañana fingiendo que no escuchaba los ruidos que venían del cuarto. Cajones abriéndose y cerrándose, perchas rozando la madera, el cierre de la maleta subiendo y bajando. Cada sonido era un recordatorio de que esa sería la última vez que Vicente formaría parte de mi rutina. Por más herida que estuviera, era imposible borrar todo el pasado. Yo amé a ese hombre. Creí en él. Y ahora se estaba yendo, llevándose una parte de mi vida con él. Cuando salió del cuarto con una maleta grande y una bolsa, sentí un nudo en el pecho. Me miró con duda. Si necesitas algo. No voy a necesitar nada, lo interrumpí antes de que pudiera terminar la frase. Vicente suspiró, derrotado. Caminó hasta la puerta y antes de salir, miró hacia atrás por última vez. Gracias por todo, Rosángela. No respondí. Apenas giré el rostro, porque sabía que si lo miraba en ese momento, podría flaquear. Escuché la reja cerrarse. Y entonces, el silencio. Vicente se fue. Y yo me quedé. Me dejé caer en el sofá, exhausta, y miré el techo. La casa parecía enorme. Demasiado vacía. Durante 25 años compartí cada rincón de ese lugar con Vicente. Ahora, solo quedaba yo. Me levanté y empecé a caminar por la casa como si fuera la primera vez que la veía. Pasé la mano por el sofá donde nos sentábamos juntos a ver televisión, por el mostrador de la cocina donde desayunábamos, por la habitación donde dormíamos lado a lado. Los vestigios de Vicente aún estaban allí, aunque él ya no estuviera. Abrí el armario y vi los espacios vacíos donde antes estaban sus ropas. Su olor seguía impregnado en las camisas que aún quedaban. Me senté en la cama y dejé que las lágrimas cayeran. Pero ya no era un llanto desesperado. Era un llanto de luto. Luto por el matrimonio que terminó. Luto por el tiempo perdido. Luto por mí. Después de un rato, me sequé las lágrimas y me miré en el espejo. Por primera vez en años, me vi de verdad. Y lo que vi fue a una mujer que pasó 25 años viviendo para un matrimonio que nunca fue real. A una mujer que merecía mucho más. Me levanté, fui al baño y me lavé la cara. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba respirar. Tomé mi bolso y salí sin rumbo. Caminé por el barrio observando las calles como si fueran nuevas para mí. Hasta que, sin darme cuenta, me detuve frente a la casa de Neide. Toqué el timbre. Cuando ella abrió la puerta y me vio, sus ojos se llenaron de preocupación. Amiga. Eso fue suficiente para que me derrumbara en sus brazos. Neide me abrazó fuerte, sin decir nada. Solo dejándome llorar. Él se fue, murmuré. Ella me acarició la espalda. Vas a estar bien, Rosángela. Eres más fuerte de lo que imaginas. Respiré hondo. Ella tenía razón. Era el fin de un ciclo. Pero también el comienzo de otro. Pasé el resto del día en la casa de Neide. No quería volver a mi casa. Allí, todo aún olía a Vicente. Cada mueble, cada rincón, cada pequeño detalle parecía susurrar su nombre. Y yo no estaba lista para enfrentar esa realidad de nuevo. Neide, por otro lado, fue la mejor amiga que podría haber tenido en ese momento. No hizo preguntas tontas. No intentó darme consejos vacíos. Solo me escuchó. Y cuando lo necesité, me hizo reír con su manera exagerada de ser. Mira, amiga, si te sirve de consuelo, al menos no te dejó por una chica de 20 años. Me atraganté con el café. Neide. ¿Qué? Es verdad. No tienes idea de cuántas mujeres por ahí han sido cambiadas por una jovencita. Al menos a ti te cambió por un hombre que, seamos sinceras, es bastante apuesto. Cerré los ojos y me froté las sienes. Dios mío, Neide. Ella se rió. Está bien, ya me callo. Pero hablando en serio, ¿y ahora qué vas a hacer? Esa era la pregunta que rondaba en mi cabeza. ¿Qué iba a hacer?
Pasé toda mi vida casada. Construí mi rutina en torno a mi matrimonio. Y ahora, sola por primera vez en 25 años, no tenía idea de cómo empezar de nuevo. No lo sé, Neide. Realmente no lo sé. Ella tomó mi mano y la apretó. Lo descubrirás. Y yo estaré aquí para ayudarte. Esas palabras calentaron mi corazón. Pero, más que eso, me dieron un atisbo de esperanza. Aquí está la continuación de la traducción al español. Me quedé en la casa de Neide hasta tarde, pero eventualmente tuve que enfrentar la realidad y volver. Cuando abrí la puerta, me recibió un silencio absoluto. Ese silencio que antes era reconfortante ahora era opresivo. Caminé lentamente por la casa, observando cada detalle con nuevos ojos. Parecía un lugar desconocido. Fui al dormitorio, y al abrir el armario, me encontré con un vestigio de Vicente, una camisa olvidada, colgada allí. Sostuve la tela entre mis manos, sintiendo su olor. Mi corazón se apretó. Por más que estuviera herida, no se podía apagar de un momento a otro el amor que alguna vez sentí por él. Era una mezcla extraña de rabia, tristeza y nostalgia. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. Solté la camisa y, sin pensarlo 2 veces, empecé a revolver el armario. Saqué todo lo que me recordaba a Vicente: camisas, regalos, fotos, notas antiguas. Cada prenda, cada objeto, cada recuerdo. Los metí todos en una bolsa grande y la llevé al área de servicio. Respiré hondo. Ese era el primer paso. Los días siguientes fueron extraños. Despertar sola. Tomar café sin escuchar el sonido de la llave de Vicente en la puerta. Almorzar sin pensar en que le gustaría comer a él. Todo eso era nuevo para mí. Pero poco a poco, me fui acostumbrando. Fue entonces cuando, un día, mientras tomaba un café en la panadería, me encontré con Marlene, una conocida del barrio. Ella me miró con curiosidad. Rosángela, mujer, supe que tú y Vicente se separaron. Asentí. Sí. Fue lo mejor. Ella suspiró. No sé si debería contarte esto, pero mira, para mí no fue ninguna sorpresa. Fruncí el ceño. ¿Cómo así? Marlene miró a los lados, bajó la voz y se inclinó hacia mí. Siempre sospeché. Vicente siempre fue diferente. Nunca le prestaba mucha atención a las mujeres, ¿sabes? Y hubo una vez que lo vi con Jonas en el bar, en una conversación, demasiado íntima. Sentí la boca seca. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Ella se encogió de hombros. Pensé que era cosa mía. Pero cuando supe de la separación, junté las piezas. Me quedé sin palabras. Todo ese tiempo, otras personas ya sospechaban. Y yo, su esposa, fui la última en enterarme. Marlene continuó. Mira, amiga, tú mereces algo mejor. Ahora es tu turno de vivir. Le sonreí, débilmente. Tal vez tengas razón. Esa noche, volví a casa y me senté en el porche. Miré el cielo, sintiendo la brisa fresca en el rostro. Por primera vez desde que Vicente se fue, no lloré. Por primera vez, no sentí un vacío sofocante. Sentí paz. Había pasado años viviendo una mentira. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de vivir mi propia verdad. Me levanté, fui al espejo y me miré. La Rosángela que vi reflejada no era la misma. Era una mujer libre. Y, por primera vez, estaba lista para comenzar de nuevo. Y así, mi vida cambió para siempre. Pero dime, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Te atreverías a empezar de nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir esta historia con alguien que necesita escucharla. Nos vemos en la próxima historia.